Hola a todos. Bueno, seguimos respondiendo la pregunta de los suscriptos. Respondemos la pregunta de Pablo Flores. Dice, ¿cómo darle confianza a los escritores? Pues son humanos e imperfectos. Claro que son humanos y son imperfectos. Juan el Bautista, según mismo Señor Jesucristo, el hombre más grande nacido de mujer, estando en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, al cual él hacía poco lo había bautizado en el Jordán, y había dicho a sus mismos discípulos, este es el Cordero de Dios que viene a salvar al mundo, ¿no? Y les manda a preguntar, estando en la cárcel, si era este el que estábamos esperando o hemos de esperar a otro. Si el Señor Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, tuvo la deslizada, ¿no?, de dudar de que el Cristo era el Señor Jesucristo, ¿cómo no podemos dudar nosotros? ¿Cómo no podemos equivocarnos? ¿Cómo no podemos hacer un montón de cosas malas? Claro que sí. Y está bien que dudemos de que esto sea la palabra de Dios, pero no fue escrita por hombres esta palabra. Ahora lo vamos a empezar a ver. No fue escrita, fue dictada por Dios, escrita en el lenguaje de Dios. Ahora vamos a ver de qué manera. Y hay una manera especial de verla también. Vamos a ver esto. Primero vamos a ¿qué dice la Biblia de sí misma? A ver qué habla de sí misma. Segunda de Pedro 1:21. Nos dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. O sea, si hubieran hablado los hombres, hubiera sido imperfecta. Si habló Dios, tiene que ser perfecta. Si no se entiende en el verso, en el versículo, se entiende en el contexto. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. No solamente un versículo, sino que la suma de tu palabra es verdad. Con un versículo podemos hacer desastre. El otro día compartimos eso. En el video 2 compartimos algo sobre esto. La escritura, la primera escritura, ¿no?, como todas las cosas, la primera escritura la hizo el Creador de los cielos y la tierra, directamente la mano de Dios. Esto es como un dato científico, un dato, digamos, que habla la Biblia de sí mismo, ¿no?, un dato humano, ¿tá?, por decirlo así. Éxodo 32, 15, 16 os dice, y Moisés se volvió y descendió del monte, llevando en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Lo primero que fue escrito en la palabra de Dios fue directamente escrito por Dios. Muy probablemente, no lo dice específicamente, no me acuerdo si están un poquito más atrás, sean los 10, el decálogo, los 10 mandamientos, esto. Directamente escrito por Dios esto, lo que llevaba Moisés. Jeremías 36, por ejemplo, Jeremías 36 nos habla de cómo Dios le reveló a él y él lo llamó a Baruch y Baruch escribió unos rollos y se lo llevaron al rey Joacim, el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y se lo llevaron a Joacim y Joacim quemó los rollos, los quemó, no quería saber nada porque hablaban cosas que a él no le convenía, no le gustaba, a los hombres malos no les gusta la palabra de Dios. Si vos estás escuchando esto, se ve que tenés un corazón y querés saber algo. O me querés mucho a mí, por eso estás acá, o que no creo, o te interesa realmente la palabra de Dios, te interesa realmente saber cómo es la cosa. Pero no hay una forma carnal de explicarlo, ahora lo vamos a ver esto. Y este rey Joacim prendió fuego los rollos, los incineró, los quemó. ¿Qué hizo Dios? Volvió a escribir por la mano de Baruch y dictándole a Jeremías otra vez. Y le agregó a eso, el único que puede agregar o sacar cosas de su palabra. Le agregó algo que hablaba en contra de Joacim, lo que le iba a pasar. De hecho, le pasó, el tipo de su descendencia fue raída de la faz de la tierra, ¿no? Esta es la forma, digamos, por verlo así, carnal, la forma humana de ver cómo fue escrita la palabra. Después tenemos miles de cosas para decir. Hay miles de cosas como Dios organizó a los levitas y recibían la palabra y la enseñaban. Los escribas en la época, eso está en el libro de Nehemías y Esdras, cómo lo bajaban al lenguaje del pueblo, ¿no? Daban el entendimiento, daban a entender, lo leían, y si alguno se quedaba en duda, algo lo explicaban al pueblo para que entendieran cómo era esto.
Pero Dios básicamente, Dios envía su palabra para sanarnos. Esto no lo había notado, pero lo voy a leer. El Salmo 107, Dios manda su palabra, acá está Nehemías. Dios manda su palabra y su palabra nos sana. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salmo 107. Teníamos que tener una manera de conectarnos con Dios. No me acuerdo si lo dije en el video 2, creo que sí. La fe viene por el oír, dicen Romanos. La carta a los Romanos, si no me equivoco, el versículo del capítulo 1. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las traducciones en general hablan así, pero quiere decir, la fe viene por el oír, se entiende, la palabra de Dios. Por el oír la palabra viene la fe. Y eso es lo importante. Es como que, cómo entendemos las cosas. Hebreos 11, 3, las primeras 3 palabras, nos dice, por fe entendemos. 3 palabras, dice, el número 3 es el número completo. Por fe entendemos. Por fe entendemos. Podemos leer, podemos escuchar, como quien escucha el ruido de la lluvia sobre el techo, podemos escuchar ruido de fondo, podemos escuchar, pero oír la palabra de Dios y entender la palabra de Dios es otro tema, es espiritual eso. Y hay una forma de ser espiritual, ahora lo vamos a ver. Es el tema del próximo video, pero quería dar una presentación con esto, ¿no? Pero entendemos por fe la palabra de Dios. No la entendemos por leerla, la conocemos por leerla, la conocemos no por experiencia, la conocemos por sabemos, escuchamos de ella, citamos versículos. Creo que Stalin se sabía los 4 evangelios de memoria, asesino de judío, ¿no? Stalin, o sea, no pasa por conocimiento, al contrario, el conocimiento envanece por sí mismo, mas el amor edifica. El conocimiento por sí mismo. En Corintios habla del pueblo de Dios, dice, yo les digo que sí, tienen anhelo de Dios en cuanto a conocimiento, pero no con ciencia, no con la ciencia verdadera de Dios. Sabiduría humana, sabiduría es todo un tema, un día podemos tratar esto. La sabiduría es humana. Ahora vamos a ver qué pasó con esta sabiduría humana. En Salmo 107, 19 y 20. Aborrecieron todo manjar y ya tocaban las puertas de la muerte. Estos tipos que se estaban por suicidar. Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de su tribulación. Envió su palabra y los sanó y los libró de los sepulcros. A mí personalmente, cuando en casa, casi todos tienen una Biblia en su casa, estaba en la biblioteca y cada vez que pasaba la veía y no la quería agarrar, era como una cosa, el día que la empiece a leer la voy a tener que hacer, decía, ¿no? Mi vida no me gustaba como era, pero una opción fuerte que me quedaba, no sé si la única, la opción fuerte que me quedaba era empezar a leer esta Biblia y empezar a hacer lo que decía. Y tenía miedo de hacerlo, tenía miedo porque sabía que era la única esperanza que me quedaba. En un momento el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a vosotros os parece que en las Escrituras está la vida eterna, y así es, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está por todos lados el nombre del Señor Jesucristo, desde el principio. Cuando hablé el otro día de las partes cambiadas de la Biblia, me olvidé de citar lo principal, que es el versículo 1 de Génesis 1. Arranca diciendo, en el principio Elohim Aleph Tav. Aleph Tav es el principio y el fin, el omega, el alfa y el omega, el Señor Jesucristo, estando en el principio del libro. Creo que sí lo dije, ahora no me acuerdo, creo que sí. Algo de eso dije. Y no sé si lo dije acá, otra conferencia. Y termina diciendo, los últimos versículos también habla del Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega. El hebreo, Aleph, Tav, Aleph, la primera letra del abecedario, del abecedario, ¿no? Hebreo, y Tav la última, y alfa y la omega, la primera letra del abecedario griego, y omega la última. El principio y el fin de todo. Para él fueron hechos los cielos y la tierra, dice la palabra. En la oración de Jesucristo en Juan 17 dice, que tenga Padre que ellos lleguen a ser uno, que ellos, hablando de los discípulos, que ellos lleguen a ser uno como nosotros somos uno, como esa gloria que tuve contigo en el principio de los tiempos, que todos lleguemos a ser uno, dice, ¿no? Y más, oró por nosotros ahí, no oró solamente por estos, sino por los que van a creer por estos, por los que van a creer por la palabra de estos. Mira la importancia de la palabra. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina, nos libra de la ruina la palabra. Ahora, si tu vida, estás contento con tu vida, estás bien con lo que tenés, te felicito, bien. Seguramente no lo necesitas a Dios por ahí. Ni siquiera por ahí lo necesitas. Cuando te sentís fuerte no lo necesitas. Pero cuando te sentís débil, cuando te estés por morir o estés por pasar algo y si te venga la muerte encima, por ahí tenés que ponerte a pensar, ¿qué va a pasar con mi vida?
¿Qué pasa a partir de ahora con mi vida? ¿No? Y a todos nos llega eso, de una manera o de otra. Me desvío del tema, como hago siempre. Hasta acá, digamos, es una partecita teórica de la palabra, cómo vino, cómo está escrita, quién la escribió, Moisés, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros 5 libros, después el Nuevo Testamento ya sabemos, los vemos, ¿no? Pero esta es la parte teórica. Vamos a empezar a ver un poquito más profundo, a ver cómo es esto. Primera de Pedro 2:2 nos dice: tengo unos 4 versículos para ver, algunos los vamos a ver y otros no. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. ¿Cómo crecemos en salvación? Deseando la leche espiritual no adulterada. Tenemos que tener un deseo por la leche espiritual, no por las cosas carnales tanto. La leche espiritual se está refiriendo a esto. ¿Quién nos da la leche? ¿Quién nos da la comida de todos los días? El pan de cada día. El Señor Jesucristo, su palabra, acá lo conocemos a Él. Es su palabra, leche espiritual no adulterada. No la que está adulterada, no conformándonos con lo que nos dicen y me contó el pastor o el cura que esto estaba acá y bueno, lo veo yo si estaba, ¿no? En Hechos habla de la iglesia de Berea que era más noble que la de Tesalónica porque cada día escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que hablaba Pablo estaban bien. Puedo decir, casi que tenía que ofenderlo a Pablo. No, él mismo decía de estos que eran más nobles, porque iban ellos en la escritura a ver si era lo que estaba hablando Pablo, estaba bien lo que decía. Está bien, así debe ser, así tiene que ser. No lo que alguien te dice, tenés que entender lo que Dios te dice. Mateo 18:3. Acá querían los discípulos saber quién es el más grande en el reino. Y llamando el 2, dice, y llamando a un niñito lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no fueras transformados y llegaras a ser como niñitos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Si no fuésemos transformados como niños, recibir como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos que transformarnos para ser niños. A todos nos gustan los chicos, a todos nos gustan los niños, son inocentes. Tener la malicia de los niños, nos dicen un lado, ¿no? la picardía. Pero nos está hablando de ser como niños espiritualmente, de recibir la palabra con mansedumbre, como lo que es la palabra implantada por Dios, dice en otro lado. Si no fuéramos como niños, no entramos en el reino. Mateo 11. El Señor mismo hablando de esto, Mateo 11, 25 y 26. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Se las reveló a los niños, a los puros de corazón. En Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza que dice el Señor es, bienaventurados los pobres de espíritu. Estos pobres de espíritu no quiere decir que sean pobres por estar tirados en la calle y no tener para comer, no son pobres en la carne en tal caso. Acá está haciendo una diferencia. Pobres de espíritus son los conscientes de su necesidad espiritual. Te necesito, Padre. No puedo vivir sin vos. No entiendo las cosas sin vos. No puedo ponerme yo con mi cabeza, meterme acá y querer entender un montón de cosas. Seguramente las voy a conocer, las voy a escuchar, las voy a aprender en tal caso. Pero para entender las cosas, Dios las reveló a los niños. Tenemos que hacernos como niños para entender las cosas de Dios. Estamos muy... Romanos 12:2 nos habla de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta es. Perfecta, la palabra de Dios es perfecta. Estamos buscando eso, la palabra correctamente y perfecta de Dios, correctamente dividida, como habla en Timoteo, y perfecta de Dios. Pero tiene un trasfondo espiritual, todo es espiritual, todo tiene un trasfondo espiritual. Vos ves dos personas peleando en la calle y ahí espiritualmente está contaminado ese lugar. Está pasando algo malo, no una tontería, se me cayó la virome, que así no, eso no, eso fue tontería mía, pero las cosas más graves, un matrimonio no puede salir adelante, que sienten como algo que los hace pelear continuamente.
una iglesia que se va apagando, un asesinato, una violación, hay cosas espirituales metidas ahí. ¿O no crees eso? ¿Te crees que es todo carnal? ¿Te crees que es todo? Empezó la serpiente tentando a Eva y cayó el mundo, y eso es una historia espiritual que viene. Este libro de Job pasaba en la parte espiritual y carnalmente lo que estaba pasando a Job. Lo digo con la mano así porque sale ahí la derecha, al revés. Lo espiritual primero, la derecha, para mí es la izquierda acá. Y la izquierda, que es la mía derecha acá, es la parte carnal. Este libro de Job te habla mucho de estas dos realidades espirituales y carnales. Seamos como niños. Mateo 11. En 1 Corintios, yo no sé por qué hablo tanto a veces, porque la palabra habla por sí misma. Es como que uno la presenta. Te presento a mi novia y habla ella, no yo. 1 Corintios 1, 19 al 24. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? 21. Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo por su sabiduría dejó de conocer a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente escándalo y para los gentiles necedad. Mas para ellos, los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, esto habla por sí mismo. Dios se burló, no se burló, dice, no aturdió Dios la sabiduría de este mundo, no la aturdió. Hay mucha sabiduría del mundo, mucha cosa del mundo que te habla por todos lados. No la aturdió Dios, bla, 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 sabiduría del mundo, Dios la aturdió. ¿No? ¿Y la dio a quién? A los simples. Hay que hacerse simple para entender la palabra y ver dónde está la verdad de Dios. Hebreos 11.3, las primeras tres palabras de Hebreos 11.3 dice, por fe entendemos. Por fe entendemos. Entendemos las cosas por fe. En Romanos 1 creo que habla de necesitamos un puente, esto creo que lo dije en el video anterior, el número 2. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro, uno empieza oyendo la palabra de Dios y le parece que ahí está la vida eterna y le parece que ahí habla de Jesucristo y empieza a arrimar el bochín, por decirlo así. No sé si se escucha en otros lados, el bochín es un juego de bocha, es muy largo explicarlo. Uno arrima quiere decir que se está acercando a la salvación, por medio de escuchar la palabra de Dios. Uno se acerca a la salvación, arrima el bochín, ahí está, se va arrimando un poquito más, se va acercando a la salvación. ¿Tá? Va a acercar por medio de escuchar la palabra de Dios. Pero se ha de entender espiritualmente esto. Vamos a verlo. Esto está en 1 Corintios. Tenía anotado y no lo puse. 1 Corintios 2.14. Tenía al lado. El 2.14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es el hombre de bipartito, se lo llama la palabra. El hombre natural es el hombre de cuerpo y alma. El hombre espiritual es lo que perdió a Adán, que lo primero que había hecho Dios, el espíritu. Cuando le dijo, el día que de él comieres del árbol, ciertamente morirás. Y no murió ese día el hombre. Adán vivió más de 900 años después de eso. Entonces, el hombre natural es el hombre, lo primero que Dios hizo cuando dice Génesis 1.27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Espíritu. Juan 4.4, el Evangelio de Juan 4, versículo 4. Dios es espíritu. Entonces, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo espíritu. El hombre cuando murió, no murió ni la carne ni el alma. Es la diferencia
René lo explicaba antes. El cuerpo, dice en Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El cuerpo, formó al hombre, el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Formó, dice. Después hizo al hombre, le dio al hombre, le insufló en su nariz aliento de vida. Después leanlo si quieren 2:7, se va a hacer largo, sino. Génesis 2:7. Insufló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. El alma, ahí está el alma. Pero antes de todo esto, en el 1:27, había hecho Dios que ya había hecho al hombre, no solamente al hombre y a la mujer también, a la humanidad. Adán quiere decir hombre como humanidad. A la humanidad ya la había hecho. La había hecho a su imagen y semejanza, y la imagen y semejanza de Dios es espíritu. Y cuando el hombre pecó, la palabra de Dios es correcta, es perfecta. Y eso está bien cuando dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no murió ese día, ciertamente. Murió 950 años después, o 930 años después. ¿Cómo es esto? Murió espiritualmente el hombre. Se dejó de comunicar con el hombre de Dios a partir de ahí. Ahí vino el plan entonces de Dios de redención de la humanidad. La promesa de que el Aleph Tab, ¿no? El Cristo, que aparece en Génesis 1:1, en 3:15 le dice a la mujer, de tu simiente va a venir la salvación. De hecho, la mujer pensó que era Caín el que traía la salvación. Le puso Dios con nosotros, Caín, el primer asesino del planeta. Pero bueno, esto es este tema del próximo video. No quiero aturdirlos mucho con esto. Nos habla esto del hombre tripartito, el hombre de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. El próximo video vamos a ver sobre el nuevo nacimiento, que trata esto, de que el hombre sea completo. Como habla en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23, nos dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. O como habla en Isaías 43:7, nos dice que fuimos creados. Hay unas versiones que dicen formados, hechos y creados. No, primero está el espíritu. Creó el espíritu, hizo el alma y formó el cuerpo. Y Isaías 43:7 nos dice que fuimos creados, el espíritu, hechos, el alma y formado el cuerpo para mi propia gloria, dice Dios. Yo mucho tiempo leía esto lo entendí hoy, exactamente hoy, pensando ¿no? en la enseñanza y los versículos algunos versículos que iba a tocar de la palabra, y digo, para gloria de Dios. Pero yo me imaginaba, en mi mente, a Dios allá arriba y yo toda la eternidad alabándolo a Él. Te alabo Padre, te canto algo, te alabo Padre. No estaba hablando de eso, está hablando de compartir la gloria con nosotros, ¿no? Para su propia gloria ¿quién quiere tener hijos para que vean su grandeza? Pero ellos están muertos de hambre allá abajo, ellos están todos rotos ahí abajo, pero yo estoy acá y ellos están viendo mi grandeza. No es así. Me imagino un padre sensato viendo al hijo pasar hambre y el padre con una cuenta, con una billetera así gorda. No es así. Uno quiere compartir con sus hijos, quiere compartir todo con sus hijos. Que estén bien, los ayuda, los incita a que salgan adelante, que vamos, caminá, trabajá, haz esto, dale. Desde chiquito hacemos eso. No es diferente con Dios. Para gloria mía es para que participen de mi gloria, para que todos estemos en esta gloria que yo estoy ahora. Que está separada más allá de la expansión. Habla de cielo nuevo y tierra nueva. No es de esta tierra que está hablando. Esta tierra va a ser destruida de una manera o de otra. Hay bomba para hacer pedazo el planeta más de 20 veces, según escuché, debe ser así, seguramente que sea así. No es acá la cosa, está en otro planeta, en otra dimensión directamente. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, cuando está allá el tercer cielo. Nos habla mucho Job de esto. ¿Sabes vos las cosas que tengo reservadas más allá de los cielos? Cuando nos habla que dividió las aguas de las aguas. ¿Y las otras aguas de dónde salieron? Claro. Pero Dios quiere que participemos de esa gloria. Y lo primero que tenemos que tener para entender esta palabra de Dios, estoy contestando esta pregunta, para poder creer esto, por fe entendemos. O sea, no es que lo entendemos, sino que lo creemos. ¿Qué le dijo a Tomás? Bienaventurados los que creen sin ver. Ahí está la fe. Creer sin ver. Si yo creo porque lo veo, es raro eso. No hay ningún mérito, no hay ninguna gloria con eso. Es común, es humano. La mujer vio el árbol y lo codició, que era codiciable y que era lindo para alcanzar sabiduría, agradable, ¿no? Y no, son cosas humanas esas. Nos está hablando de algo mucho más allá de Dios. Por fe entendemos. Por fe entendemos.
Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Vamos a tratar el tema del nuevo nacimiento, el cual le habló el Señor a Nicodemo. Sos maestro de Israel y no entendés esto, le dice. Os es necesario nacer de nuevo. Cuando el hombre nace de nuevo, está naciendo espiritualmente. Cuando murió en Génesis, nace. En el próximo video se lo sigo contando. Un beso para todos y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.